Saludos, sean todos bienvenidos a este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Gracias por el favor de su sintonía. Agradecer sobremanera a los hermanos de la diáspora, sobre todo a los dominicanos de Estados Unidos que nos ven a través de Dominican Network. Gracias de todo corazón. Debo agradecer a nuestro Dios que nos permite llegar hasta sus hogares a través de Cine Visión. Y en este programa especial de hoy tengo un invitado de honor. Es un invitado que siempre nos gusta traer porque nos arroja luces. Y en cada tema pone el punto sobre la I o da en la diana, como decimos en buen dominicano. Yo voy a recibir de inmediato a este gran hermano, abogado penalista del país, Amadeo Peralta, que está con nosotros una vez más en este espacio. Bienvenido, hermano. Agradeciendo la invitación y siempre dispuesto a compartir los conceptos jurídicos que conocemos, tanto contigo como con esa población ávida de conocimiento, sobre todo cuando estos temas se ponen en la palestra pública. Amadeo, el tema obligado que está en la palestra es la reforma constitucional. Si bien es cierto que hace poco nosotros invitamos para que hiciéramos un programa sobre el Código Penal, no menos cierto es que parece que el Código Penal quedó rezagado a raíz de que entra a la palestra la modificación de la Constitución de la República. El país ya ha tenido una gran cantidad de reformas constitucionales. Se ha modificado la Constitución unas 39 veces, ¿no? Y la inmensa mayoría han sido para que los presidentes de turno de alguna manera tengan que volver a repostularse, a reelegirse o extender su mandato. Ahora vemos algo muy particular, y es que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que es el que toma la iniciativa, como los demás presidentes anteriores, que todos sin excepción han modificado o han querido modificar la Carta Sustantiva. Y esta vez se entiende que es un poco diferente, Amadeo, porque se dice en el proyecto enviado al Senado de la República que, si bien es cierto, se van a modificar una serie de artículos, no menos cierto es que de lo que se está hablando en el país es del llamado candado, para que a partir de esta nueva modificación a la Carta Sustantiva, ningún presidente que logre gobernar el país pueda osar en quitar o abrir ese candado para entonces extender su periodo más allá de lo que establece la Constitución. Yo quiero que iniciemos por ahí porque yo sé que tú tienes muchos conceptos que nos va a aportar aquí y que probablemente nos va a llevar a muchas cosas que la gente todavía no ha podido verificar ni dilucidar dentro de lo que es el aspecto de la modificación. Sí, ciertamente yo hago una primera recomendación, y es a todo ese país que pueda descargar de cualquier plataforma el proyecto de modificación de la Constitución para que entienda todos los puntos que hay ahí, porque a veces hay algunas personas que salen a distorsionar, le quitan la esencia a un proyecto y ponen en el ruedo algún tema y ocultan a los otros. Entonces, te voy a hablar de manera breve de esa reforma constitucional. Con el tema de la reelección presidencial, ciertamente de ser aprobado, recuérdense que eso es un proyecto de ley. Ese proyecto de ley en el Congreso puede ser aprobado, modificado, rechazado, adecuado, o sea, le pueden suceder muchas cosas. Por eso, el Partido Revolucionario Moderno inclusive tuvo que hacerle un llamado a sus legisladores para que aprueben las cosas tal cual ellos recomendaron. Cuando se refiere al candado para la reelección,
ese proyecto, en caso de ser aprobado, va a permitir que ningún presidente de turno pueda modificar la Constitución para beneficiarse. Cuando ya la modificación a la Constitución no le beneficia a un presidente de turno, no le va a interesar modificar la Constitución para los temas de reelección. Por eso se habla de un candado. Imagínese que el presidente actual, que hubiese querido reelegirse una vez más, la Constitución simplemente le prohíbe el que la modifiquen para hablar de reelección. Eso es parte del candado. Otras situaciones que ahí se vienen dando es que también se va a tratar de unificar las elecciones, tanto las congresionales como las presidenciales, y ese interés llama mucho la atención porque el país tiene que dejar de vivir en una campaña política permanente. Inmediatamente llega el año electoral, cada 4 años. Desde que llega diciembre y entramos al mes de enero, a los pocos días ya hay elecciones congresionales y municipales. Y no bien pasan esas elecciones, entonces de una vez entramos en las elecciones presidenciales. A nivel de trabajo, a nivel del Estado, muchas cosas dejan de caminar. Entonces, ojalá que la Junta Central Electoral, por ejemplo, pueda tener la fortaleza interna, básicamente, estructural y funcional, para llevar unas elecciones de manera conjunta. Para eso yo soy de opinión que tendrían que modificarse en ese aspecto la Constitución, porque tendría que implementarse el tema del voto electrónico para que esas elecciones, que son demasiado voluminosas, puedan ser llevadas y se pueda saber quién ganó en un distrito municipal lejano, quién ganó una senaduría también, una diputación, porque con el sistema actual que tenemos, que es con el conteo de votos de manera manual, en pleno centro electoral, será muy complicado. Por lo menos ese boletín que se acostumbra a dar a las 8 de la noche no sería posible si unifican las elecciones para comenzar a dar esos boletines. Habría que darlo al otro día en la noche o dentro de 48 horas. Eso es parte de las modificaciones. Amadeo, yo pienso que ese tema va a dar mucha agua de beber, sobre todo porque hace un tiempo las elecciones en el país estaban unificadas. Sin embargo, algunos eruditos, algunos sabiondos, como dice un amigo mío, decidieron separar las elecciones, hacer las municipales en febrero y las congresuales y presidenciales en mayo, un corto tiempo muy limitado para todos, todo se estanca, como dices tú. Sin embargo, ahora nuevamente se pretende unificar estas elecciones. Ciertamente, como tú dices, con esto de el llamado voto preferencial, incluso en el propio nivel municipal, es imposible que se unifiquen unas elecciones para que el voto no sea de manera electrónica, porque ¿cómo se van a contar tantos votos de tantos escaños diferentes, de tantos niveles de elección de manera manual? Sería un tanto imposible. Pero yo quiero que volvamos a la modificación de la Constitución en el aspecto, ya no propiamente dicho, de la reducción de los diputados y de la unificación de las elecciones, sino del tema que está en el debate, porque la oposición, que hoy encabeza la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, se ha opuesto de manera acérrima, tajante, a que haya una nueva modificación a la Carta Sustantiva. Pero ¿qué pasa? Que Leonel Fernández en el 2010 modificó la Constitución. Se dice que es la mejor
constitución que hemos tenido hasta ahora, pero entonces Danilo Medina Sánchez la modificó en el 2015 y ahora Luis Abinader pretende modificarla, como se dice, para ponerle el candado. Ahora, Leonel Fernández por un lado dice que ya el candado de por sí está colocado, dice él. Sin embargo, aunque él dice que está colocado, cualquier presidente puede osar en modificar algunos artículos para volver a repostularse. Quiere decir entonces que el candado ciertamente no está cerrado, está abierto. Con lo de Luis Abinader se entiende que sí va a haber un candado, pero lo que te quiero preguntar, Leonel dice que aparentemente ese candado está puesto, sin embargo, hay otras personas que entienden que no. Yo me voy a ir a una pausa, pero al regreso yo quiero hacerte una pregunta para que entonces entremos en detalles con relación al dime y direte del presidente de la República y del expresidente Leonel Fernández. No se muevan, regresamos enseguida. Si sientes fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, articular y brotes en la piel, puede que sea dengue. No te automediques y consulta a tu médico o ve a tu centro de salud cercano. Es hora de accionar. Ganemos la dengue. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En la búsqueda de tener una República Dominicana más conectada, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, a través de su Plan Bianual 2021-2022, ha puesto en marcha acciones de construcción y puesta en servicio de estructuras en zonas no servidas del país. Bajo el componente de infraestructura y acceso, a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se instalaron redes Wi-Fi con conectividad satelital para que las comunidades puedan acceder a Internet gratis para su educación
educación y servicios en línea. Esto es una muestra más de que el Indotel continúa comprometido en llevar conectividad de acceso gratuito en cada rincón de la República Dominicana para fomentar el uso productivo de las TIC y así cerrar la brecha digital. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley sobre los centros logísticos a fin de establecer un marco jurídico para el desarrollo y promoción de la República Dominicana como zona de actividad logística regional y así regular estas operaciones. Refrendó en segunda lectura el proyecto que establece una cláusula de conciencia como protección de los derechos laborales en favor de los periodistas y profesionales de la comunicación social. Aprobó también un proyecto de ley que declara a Juan Bosch y a José Francisco Peña Gómez padres de la democracia dominicana. Mientras, la comisión especial que preside Alexis Jiménez, la cual tiene a su cargo el estudio de 3 proyectos de ley que buscan dotar al país de un nuevo código penal, escuchó en vistas públicas las propuestas de más de 100 personas y entregó 2 pergaminos de reconocimientos póstumos, uno al periodista Aristófanes Urbáez y otro a la doctora Cristina Guiar Quesada. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mi compromiso ante ustedes es firme. Vamos a continuar impulsando las reformas necesarias para abrir un nuevo tiempo en la historia de nuestra nación y dejar un legado de fortalecimiento democrático, consolidación de nuestras instituciones y un desarrollo sostenible que alcance al conjunto de todos los dominicanos y dominicanas. Y hoy quiero reafirmar aquí mi compromiso de asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y en beneficio de todos los dominicanos. La escrupulosa honradez de los representantes públicos es esencial para que exista confianza y credibilidad en nuestras instituciones. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19.000 billones de pesos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos. Cerca de 2.000 kilómetros de construcción de carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro del ITNE Ascensión. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Seguimos en Opinión Matinal, Opinión Mundial. Conversamos hoy con Amadeo Peralta. Hoy hablamos de la modificación a la Constitución de la República, entre otros temas. Y bueno, quiero preguntar ahora que regresamos de la pausa, Amadeo, sobre el debate que ha suscitado la intención de esta modificación. Ya fue enviada al Senado y Leonel Fernández y en la Fuerza del Pueblo, que se opone a esta modificación, ha entrado en un debate con Luis. Se han dicho de todo. Yo creo que el debate está muy caldeado. Ahora, Amadeo, quiero que me digas, la modificación a la Constitución en estos momentos ciertamente va a poner un candado y por otro lado afectaría a Leonel Fernández, en este caso, que ya fue presidente por 3 periodos consecutivos, sobre todo porque en la Constitución me parece se permite el aspecto retroactivo. ¿Tú crees que esto pudiera afectar a Leonel Fernández? Las aspiraciones de Leonel Fernández no estarían afectadas en esa modificación, sobre todo en ese proyecto. Recuérdense que le he dicho, se trata de un proyecto de ley que ahora es que va a ser discutido. Mañana no sabemos cómo concluya, si lo aprueban así, si lo modifican, si lo amplían, si lo rechazan.
Pero hasta ahora, como el proyecto va, el presidente Leonel Fernández, eso no le afecta. Lógicamente, la Constitución actual no tiene ningún candado. Al no tener ningún candado, por eso está permitiendo que se revise nuevamente y se está tocando el tema de la figura de la reelección presidencial, que es lo que ha provocado en un 80% de las veces que ha sido modificada la Constitución, siempre es para que un presidente de turno se reelija. Como te dije anteriormente, si eso es aprobado, ya no les será atractivo a los presidentes reelegirse y volverse caudillos y permanecer por 3, 4, 5 periodos en el Estado a base de dinero, a base de ustedes saben todo lo que pasa, del famoso picapollo. Entonces, ojalá que el pueblo logre entender las modificaciones que trae ese proyecto, en las cuales nada más no son esas, trae otras inclusive, a las que entiendo que tal vez te vas a referir. Un tema que le ha llamado mucho la atención a la población es el tema de la reducción de diputados en el Congreso Nacional. La población lo ve con mucho beneplácito porque dice, ¿para qué tantos diputados? Hay diputados que usted ni siquiera lo conoce. Así es. Hay diputados que no hacen nada, hay diputados que pasan sin pena ni gloria. No han levantado la mano nunca ni han presentado ningún proyecto de ley. Exacto. Entonces todo eso constituye también una carga para el erario público. Y por eso la población entera ve con beneplácito. Inclusive la población se ha ido más lejos en sus opiniones. Ya se están preguntando que para qué sirven los diputados de ultramar. República Dominicana tiene actualmente 20 diputados al Parlacén y 20 suplentes. Y 20 suplentes que al final de cuentas, cuando se está analizando el beneficio político, tampoco aporta nada. Entonces se traduce en una carga para las instituciones del Estado porque nadie ve qué hacen, no rinden cuenta de nada y no se sabe lo que hacen. Entonces, otra cosa y están además, Amadeo, lo de ultramar, lo de las 3 circunscripciones en ultramar, Estados Unidos, Europa y las islas. Exacto. Otra cosa que ojalá que la Constitución, esa modificación también adecúe, es el tema de que no podemos seguir con tantos legisladores que no son ni siquiera profesionales, la gran mayoría. Imagínese la preocupación que uno tiene de legisladores que uno conoce que no han hecho el 8º curso. Dios mío. Legisladores que no han hecho el bachillerato, que no son profesionales, pero más sin embargo creando leyes. Eso es muy peligroso. Imagínese. Así es. Un diputado, un senador, aprobando un código penal, aprobando un contrato de relaciones bilaterales entre 2 naciones, cuando una persona ni siquiera ha hecho el 8º curso, no es bachiller, no es profesional, o sea, no sabe lo que está aprobando. Por eso es que el país ha visto que hay muchos proyectos que lo liberan de lectura para ni siquiera leerlo, pero eso es peligroso. Imagínate que cuando vayan a verificar nuevamente el Código Penal, eso tiene aumento de penas, viene cúmulo de penas, sí, viene delitos nuevos, y que usted lo libere de lectura. Dios. Eso es peligroso, porque ahí por donde quiera de 4 a 10 años por usted saludar a un funcionario y el funcionario lo benefició con un contrato. Penas por diferentes delitos que usted no la puede liberar de lectura, pero tienen que ser personas que estén conscientes de lo que estén haciendo. El día que el Congreso, y ojalá comience por esa Constitución, en el Congreso, imagínense que en el Senado existan 8 médicos, son 32 provincias, que hayan 8 médicos, vamos a ponerle que hayan 8 ingenieros, que hayan 12 abogados, que hayan contadores, auditores. Mire, la situación fuera diferente cuando un profesional
analiza detenidamente un artículo, y lo mismo en la Cámara de Diputados. Si por lo menos el 80% de la matrícula se estableciera que tuvieran una profesión, la vida política cambiaría. Hay demarcaciones donde no saldrían electos diputados que lo único que tienen es cuarto. A propósito, Amadeo, cuando escucho ahora que se quiere reducir la cantidad de diputados en el país, recuerdo que hace un tiempo alguna gente decidieron proponer el aumento, el incremento de la cantidad de diputados en las distintas demarcaciones, y yo creo que eso se convirtió, si se quiere, en una trinchera clientelista, porque nunca vi como una planificación, una propuesta de por qué había que incrementar la cantidad de diputados en las circunscripciones, en las provincias del país, apenas provincias con una cantidad muy reducida de habitantes, con un senador y 4 y 5 diputados, que, como tú dices, real y efectivamente lo que están es prácticamente haciendo nada en una curul en la Cámara de Diputados. La gente ha visto como bueno y válido, con buenos ojos, la posibilidad de reducir la cantidad de diputados. Ahora, yo no he visto como que se ha planteado un proceso de planificación de las razones reales, amén de lo que acabo de decir con relación al número de pobladores de cada provincia o municipio. Y entonces, por otro lado, lo que estamos viendo ahora es que si bien es cierto que la carta habrá de modificarla porque el PRM tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, yo quisiera que tú me digas cómo ves la posición de la oposición en el sentido de que, valga la redundancia, se opone a todo, máxime a esa modificación en estos momentos. Bueno, lo único que te puedo decir es que cada cabeza es un mundo. La oposición también tiene derecho a disentir de algunas cosas. Ojalá también que sepan explicarle a la población en qué se basa su oposición. Hay muchos méritos para oponerse a algunas situaciones, pero ojalá que a través de los voceros que tienen ambas cámaras, o mejor dicho, la Cámara de Diputados, puedan explicarle a la población por qué usted se opone tanto a alguna reforma fiscal, tanto a la reducción de los diputados, por qué usted se opone al tema de la modificación del tema de la independencia del Ministerio Público y todas esas situaciones. Yo siempre he dicho, este es un país de gente bruta, no me refiero tanto a los legisladores, pero sino que esos voceros deben explicarle con cucharitas a la población a qué se debe cada oposición, cada posición y cada planteamiento que hagan, y posiblemente tengan mayor respaldo de la población cuando se lo explican. No solamente oponerse por oponerse, sino decirle: yo me opongo por esta razón, porque entiendo que no es viable, y posiblemente un ejército de hombres hasta le siga en los propios medios. Estoy de acuerdo contigo, porque hay gente, Amadeo, que son como, dice un dicho por ahí, abajo el que suba, se oponen a todo. Pero tú le preguntas por qué te opones y no te saben explicar cuáles son las razones de su oposición. Si no es porque simplemente pertenecen quizás a una fuerza política distinta a la que dirige el país, y entonces se suman a la oposición, pero entonces no tienen un punto de vista, no tienen una base, no tienen un planteamiento. No quiere decir que todos sean así. Hay obviamente gente que tiene fundamentos de sobra para oponerse a las cosas, y como tú dices, esto de oponerse también tiene su valor, porque a veces el ser muy permisivo también tiene sus bemoles, y en ese sentido el balance y el contrapeso tiene mucho que ver con la democracia.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley sobre los centros logísticos a fin de establecer un marco jurídico para el desarrollo y promoción de la República Dominicana como zona de actividad logística regional y así regular estas operaciones. Refrendó en segunda lectura el proyecto que establece una cláusula de conciencia como protección de los derechos laborales en favor de los periodistas y profesionales de la comunicación social. Aprobó también un proyecto de ley que declara a Juan Bosch y a José Francisco Peña Gómez padres de la democracia dominicana. Mientras, la comisión especial que preside Alexis Jiménez, la cual tiene a su cargo el estudio de 3 proyectos de ley que buscan dotar al país de un nuevo código penal, escuchó en vistas públicas las propuestas de más de 100 personas y entregó 2 pergaminos de reconocimientos póstumos, uno al periodista Aristófanes Urbáez y otro a la doctora Cristina Guiar Quesada. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En la búsqueda de tener una República Dominicana más conectada, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, a través de su Plan Bianual 2021-2022, ha puesto en marcha acciones de construcción y puesta en servicio de estructuras en zonas no servidas del país. Bajo el componente de infraestructura y acceso, a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se instalaron redes Wi-Fi con conectividad satelital para que las comunidades puedan acceder a Internet gratis para su educación y servicios en línea. Esto es una muestra más de que el Indotel continúa comprometido en llevar conectividad de acceso gratuito en cada rincón de la República Dominicana para fomentar el uso productivo de las TIC y así cerrar la brecha digital. Si sientes fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, articular y brotes en la piel, puede que sea dengue. No te automediques y consulta a tu médico o ve a tu centro de salud cercano. Es hora de accionar. Ganemos la dengue. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Mi compromiso ante ustedes es firme. Vamos a continuar impulsando las reformas necesarias para abrir un nuevo tiempo en la historia de nuestra nación y dejar un legado de fortalecimiento democrático, consolidación de nuestras instituciones y un desarrollo sostenible que alcance al conjunto
de todos los dominicanos y dominicanas. Y hoy quiero reafirmar aquí mi compromiso de asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y en beneficio de todos los dominicanos. La escrupulosa honradez de los representantes públicos es esencial para que exista confianza y credibilidad en nuestras instituciones. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19.000 millones de pesos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos. Cerca de 2.000 kilómetros de construcción de carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro del ITNE Ascensión, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Conversamos hoy con Amadeo Peralta, abogado penalista del país, que está con nosotros edificándonos un poco sobre estos temas que están en el tapete, sobre todo en la reciente proyecto que acaba de llegar al Senado de la modificación a la Carta Sustantiva, la Constitución de la República. Antes de irnos a la pausa, le hicimos una pregunta. Yo te decía, Amadeo, ¿cuál es tu percepción, qué tú esperas, ¿verdad?, de este Senado y de esta Cámara de Diputados ahora que ya tiene mayoría el partido oficialista en relación a esta modificación? Si tú crees que eso será, porque vimos a Luis que ha querido darle oportunidad a la oposición, pero como que la oposición no quiere participar. Yo quiero oír tu parecer. El país tiene que estar preparado para dos cosas. Todavía dentro de un año posiblemente se esté hablando del proyecto de la modificación a la Constitución. Eso no va a ser tan fácil, a pesar de que hay mayoría en el Senado. Ahí hay muchos aspectos políticos que hay todavía que amarrarlos, hay que consensuarlos. Hay temas, por ejemplo, como hay algunos temas que son fáciles de tratar, que la población no ha escuchado hablar de eso, y es sobre la figura del Procurador General Administrativo, que vendría a ser también el Abogado General Administrativo. Cositas como esa, eso no tiene ninguna importancia en el proyecto y eso va a ser aprobado de manera inmediata en esas comisiones. El tema ya de la reelección presidencial es lo que más va a dar agua de beber, pero al final de cuentas es un Senado con mayoría de un partido, la Cámara de Diputados por igual. El tema del Ministerio Público, el tema más controvertido, lo sacaron del proyecto de modificación y esa Constitución solamente se va a referir a la forma de elección del Ministerio Público, del Procurador General de la República, y cuáles serán los requisitos para que sea. Yo le puedo decir a la población que yo espero el que eso sea modificado, me refiero básicamente al proyecto. En esas discusiones vienen algunas modificaciones, ojalá que no metan gato por liebre, que esos son momentos peligrosos para la Constitución. Y también te diría que la figura del Procurador General de la República en esa modificación, ciertamente, si es aprobada como está, va a acabar, no lo va a acabar definitivamente, pero va a acabar bastante con el tema político, porque esa modificación va a prohibir el que una persona, para ser elegido procurador, por lo menos durante 5 años anteriores no haya pertenecido de manera activa a ningún partido político. Excelente. Nosotros habíamos visto cómo anteriormente
una persona se apeaba de la patana y donde tenía una gorra de un color e inmediatamente era nombrado Procurador General de la República. Ya eso, con esa modificación, ya no va a ser posible. Siempre la parte política va a seguir dominando, porque si se determina que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que elija la figura del procurador, al final de cuentas quienes componen el consejo también son políticos. A propósito de procurador, Amadeo, Miriam Germán Brito perimía ahora su periplo, y entonces habían muchas versiones de que podía ser fulana, fulano, en fin. Ella prácticamente hasta se despidió, si se quiere, pero el presidente le solicitó que le aguantara ahí, ella aceptó y sigue en el cargo. ¿Cómo tú ves este proceso? ¿Piensa que Miriam debe quedarse por un tiempo extenso, largo, o si cree que realmente debe ser suplantada por otro ciudadano dominicano? Eso va a depender ya de cuál es la idea y el plan del presidente de la República. Yo entiendo, como dije anteriormente, que esa modificación constitucional se cogería casi un año. La magistrada Miriam Germán había manifestado ella de manera voluntaria el que su periodo llegaba hasta el 16 de agosto. Sí. Pero luego surgió que el presidente le iba a pedir que se quedara y luego también ella aceptó. Entonces, ante un planteamiento como ese, nosotros solamente debemos hacer silencio para ver qué sigue sucediendo durante esta modificación. Amadeo, hay un tema que ha catapultado la atención, si se quiere, en los medios de comunicación del país. Todo el mundo en las últimas horas ha hablado de esto, y es de la alcaldía de Kelvin Cruz de La Vega, que bueno, el presidente, luego de que él gana de manera abrumadora allí en La Vega, el presidente le da un decreto y lo designa como ministro de Deportes, y eso deja, por supuesto, la vacante para que, como dice la ley, el vicealcalde, o en este caso la vicealcaldesa, tenga que suplir al alcalde cuando tiene una falta por una razón o la otra. Que resulta que ahora vemos que la vicealcaldesa, que pertenece al Frente Amplio, también renuncia luego de que la ley le permite subir a ser la alcaldesa de La Vega. ¿Qué tú piensas que ha pasado ahí? Esa renuncia, ¿entiende, Amadeo, que fue una renuncia motu proprio, así por así, o que la obligaron a renunciar, o que hay algo detrás de todo esto? Bueno, aparte de lo que yo crea de manera personal, ha salido en algunos medios, inclusive de La Vega, el que todo eso se trata de una negociación política. Nosotros entendemos que la vicealcaldesa no tenía ningún motivo de peso para haber renunciado a una posición como esa, donde ella iba a sustituir al alcalde de una provincia que tengo por entendido que maneja un presupuesto de cerca de 500 millones de pesos al año. Entonces, causó mucha sorpresa en La Vega la renuncia de la vicealcaldesa, cuando no es una situación que se da de manera frecuente. Pero por suerte, la ley que rige los municipios, esa ley, y fíjate que te digo, por suerte le tiene una respuesta a esa situación, y es que a falta del alcalde y de la vicealcaldesa, el secretario general de los ayuntamientos es quien deberá asumir la función del alcalde de manera provisional hasta que sea designada las nuevas autoridades. El artículo 64 de la ley que rige los municipios establece el que, a falta del alcalde y de la vicealcaldesa,
el presidente de la República también podrá designar quién será su sustituto. Eso es dentro de las funciones que le prevé, si mal no recuerdo, el artículo 184 de la Constitución. Él podrá someter una terna de 3 personas para sustituir al alcalde y también a la vicealcaldesa. En la práctica, lo que va a suceder es que el presidente del partido va a depositar ante el Consejo Municipal de La Vega una terna con 3 nombres. Recuérdense que cuando se ponen esos 3 nombres se pone un puntico rojo al lado como una señal de cuál es que va. Y van a señalar a 3 personas para alcalde, a 3 personas para vicealcalde, y el Consejo de Regidores va a elegir quién los va a sustituir, y colorín colorado, problema resuelto, y ahí queda sustituido la duda. Amadeo, te voy a pedir un permiso para irme a una pausa. No se muevan, que al regreso vamos al colofón de este espacio, pero ahora viene la parte más importante. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley sobre los centros logísticos a fin de establecer un marco jurídico para el desarrollo y promoción de la República Dominicana como zona de actividad logística regional y así regular estas operaciones. Refrendó en segunda lectura el proyecto que establece una cláusula de conciencia como protección de los derechos laborales en favor de los periodistas y profesionales de la comunicación social. Aprobó también un proyecto de ley que declara a Juan Bosch y a José Francisco Peña Gómez padres de la democracia dominicana. Mientras, la comisión especial que preside Alexis Jiménez, la cual tiene a su cargo el estudio de 3 proyectos de ley que buscan dotar al país de un nuevo código penal, escuchó en vistas públicas las propuestas de más de 100 personas y entregó 2 pergaminos de reconocimientos póstumos, uno al periodista Aristófanes Urbáez y otro a la doctora Cristina Aguiar Quesada. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Con el propósito de fortalecer las alianzas entre el Estado, la academia y las industrias, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, en colaboración con el INTEC, la ONAPI, la ANEI y la AIRD, desarrolló el programa Diseña con la Industria. Este programa se inició en el año 2021 y ha dejado como resultado la celebración de 5 convocatorias, con la participación de 75 jóvenes estudiantes de la carrera de diseño industrial, 69 nuevos diseños industriales elaborados y 47 industrias beneficiadas de diversos sectores como fabricación de pinturas, productos reciclables, producción de empaques flexibles, diseño de partes industriales, la elaboración de muebles y la producción de cervezas. Esta iniciativa ha permitido desarrollar habilidades técnicas, contribuyendo al futuro del talento humano del país. Conoce más en www.industriasrd.mic.gov.do. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19.000 billones de pesos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos. Cerca de 2.000 kilómetros de construcción de carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro del ITNE Ascensión. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Se dice que las negociaciones aparentes que se están
tejiendo en esto de la alcaldía de La Vega. En principio mucha gente decía que había que hacer unas nuevas elecciones en esa provincia. Sin embargo, la ley así no lo establece y la Junta Central tampoco se ha pronunciado en ese sentido. En este caso lo que yo creo que prevalece es lo que tú acabas de observar con relación a la supremacía del partido oficialista que ha gastado la mayoría de la municipalidad, y en este caso el presidente del PRM tendría las prerrogativas. Pero si se quiere, esto ha destapado como una especie de olla de grillo, como decimos en buen dominicano, y entonces la gente está como en una especie de limbo. ¿Piensas tú que siempre será como una especie de elixir que se le va a dar, o de paño con pasta que se le va a dar a los municipios de La Vega, pero al fin y al cabo se impondrá quizás lo que nosotros hemos denominado el señalar con el dedo fulano o fulana es la que va? Al final de cuentas, cuando se dio esa situación, los comunicadores y la comunidad de La Vega entró en cierto pánico. ¿Y ahora qué va a pasar? Algunos comenzaron a decir, habrá que convocar a nuevas elecciones, y eso fue calando comentarios, pero inmediatamente se consulta la ley de municipios, ahí se aporta la salida, y fue la salida que yo le mencioné. Que el artículo 64. El artículo 64, párrafo 2, pero también el artículo 36 de esa ley, es la que le aporta la salida que yo había comunicado. Inmediatamente faltan esas dos figuras. El secretario general del ayuntamiento asume las funciones del alcalde de manera provisional. Al final de cuentas, muchas personas que están viendo el programa dirán, bueno, pero yo no voté por fulano de tal, yo voté fue por Kelvin Cruz. Yo quiero que hagan unas elecciones nuevas, pero eso no está previsto en la ley electoral ni en la ley de municipios. Por eso, aunque usted no haya votado por la persona que van a elegir de la terna que va a someter el presidente del partido, eso es lo que se impone en virtud de la ley de municipios. Vimos a la presidenta del Frente Amplio que estuvo en la rueda de prensa cuando la vicealcaldesa tomó la decisión de anunciar su renuncia a la alcaldía. Ahí hay un presupuesto enorme y la gente se sorprende que una vicealcaldesa que incluso ha estado en esa posición en varios periodos, ocupando la vicealcaldía, y que ahora vuelve a repetir, de repente renuncia a la supremacía de la alcaldía. Ahí viene como el detonante. Y entonces la presidenta del Frente Amplio, que fue candidata a la presidencia de la República recientemente en el pasado proceso, estuvo en la rueda de prensa y ella ahí en ese momento no dijo nada, ni esta boca es mía. Sin embargo, se ha despachado ahora diciendo que a ella la han presionado y que la presionaron para que tuviera que renunciar. Pero entonces debió, entiendo yo, decirlo en el momento de la rueda de prensa, no ahora. ¿Piensa usted que eso es un acto un poco de flaquear y de no asumir su rol en el momento en que le toca? ¿O piensa usted que el papel que debió desempeñar ella, la presidenta del partido que pertenece, la vicealcaldesa renunciante? La población de La Vega tiene que tener por seguro que ahí hay una negociación. Es muy difícil que un partido tan pequeño como el Frente Amplio decida renunciar a la alcaldía de La Vega. Imagínense el hecho de que Kelvin Cruz renunció para ir a otra posición y que le tocaba al Frente Amplio dirigir ese ayuntamiento. Eso fue como sacarse la loto. Entonces, para usted renunciar a eso... Se sacaron la loto y le quitaron el premio, entonces. ¿Sería bueno, eso? No le quitaron el premio, porque el hecho de que la estén presionando para que renuncie
usted coge presión si usted quiere. Exacto. Entonces, porque la ley te ampara. La ley te ampara. O sea, sí. La sucesión municipal le corresponde a la vicealcaldesa. Entonces, no hay manera de obligarte a que renuncies. Ahora, de que haya alguna negociación soterrada que todavía no ha sido publicada, en los próximos días posiblemente esperen el decreto de nombramiento de esa vicealcaldesa en alguna posición, aún siendo de gobernadora, viceministra o de cualquier posición, porque si a ella la dejaban en la alcaldía, el PRM iba a perder la fuerza económica de ese ayuntamiento. Y política probablemente, Y porque ella es de política. otro partido, obviamente. Exacto. Entonces ahí hay una negociación donde ella va a renunciar a cambio de otra cosa para nombrar a un miembro del partido que va a asegurar la preeminencia política del PRM en esa demarcación. Se dijo desde el principio que supuestamente los PRMistas de La Vega presionaron a la vicealcaldesa. Yo entendí que los PRMistas de manera local allí en La Vega no tenían la suficiente hegemonía ni fuerza para eso. Siempre pensé que era algo superior y parece ser que es así. Yo quiero agradecerte, Amadeo, tu comparecencia a este espacio en el día de hoy. Por supuesto, como siempre, agradecer que nos traiga esas orientaciones a nosotros aquí y al pueblo dominicano y al mundo a través de este espacio. Gracias de todo corazón, hermano. Tú sabes que estos espacios siempre están abiertos a Amadeo Peralta, sobre todo por lo que representa en este país. Gracias de todo corazón, hermano. Gracias. A ustedes, amables amigos televidentes, gracias por su sintonía. Los invitamos a que se queden con la programación de este canal y a que nos vuelvan a sintonizar en una próxima entrega. Que Dios le bendiga.